Por favor, tomen nota, porque de aquí también vienen preguntas para el examen, ¿ya? Listo, comienza Nicole. Sí, doctor. Bueno, doctor, vamos a comenzar con lo que es el seminario 1, la hemorragia digestiva alta. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos un resumen breve. Vamos a ver que va a ser el sangrado que proviene del tubo digestivo alto y va a conformar lo que es esófago, estómago y también el duodeno, es decir, por encima del ángulo de Treitz. Va a ser el 80% de hemorragias digestivas significativas y es común más en varones y la edad promedio de presentación va a ser de 60 años o más. Va a exteriorizarse como melena o como una hematemesis que puede ser en pozos de café o también puede ser de sangre fresca. Y en muy pocos casos vamos a ver hematoquesia, aproximadamente en el 5%. Los factores de riesgo van a ser la edad mayor a 60-65 años, la ingesta de fármacos, antecedentes de úlcera y también patologías concomitantes. Los exámenes que vamos a hacer van a ser el recuento de sangre, el hematocrito, las pruebas de compatibilidad y puede que no haya alteración hemodinámica. En cuanto a las medidas generales, vamos a tener que hacer una reposición de volumen, también tenemos que elegir un régimen, hacer balance hídrico y los exámenes de sangre. El tratamiento no quirúrgico va a incluir la endoscopía, que ya sabemos que sirve como tratamiento y como diagnóstico, también inyectables, agentes térmicos y medios mecánicos. Y los criterios de tratamiento quirúrgico van a ser una hemorragia activa que no puede ser detenida y que requiera 4 unidades o más en 24 horas. También que pese al tratamiento requiera reposición de 2 unidades de sangre por día durante más de 4 días. Y también si hay fracaso de la endoscopía. Siguiente, por favor. Bueno, voy a hablar de lo que es la anatomía del esófago. Siguiente, por favor. En cuanto a las generalidades, vamos a ver de qué proviene del griego oiso, que significa yo llevo y fagos comida. Entonces, como sabemos, la función va a ser la de la deglución y el transporte de alimentos. Va a ser un órgano cilíndrico muscular y tiene una dirección longitudinal y se va a extender, como vemos en imágenes, de la faringe hasta el estómago. Vemos que la segunda parte más estrecha del tracto gastrointestinal, siendo la primera el apéndice, y vamos a ver después los esfínteres que lo van a independizar. En los bebés va a ser de 8 a 10 centímetros su medida y en los niños hay una fórmula para calcularla con la talla y ya en adultos va a medir de 22 a 28 centímetros. Siguiente, por favor. Bueno, vemos sus límites. Su límite superior va a ser el borde inferior del cartílago cricoides, aproximadamente a nivel de C6, y su límite inferior va a ser ya cuando pasa por el hiato esofágico a nivel de T11. Siguiente, por favor. En cuanto a su división, va a tener 3 partes: el esófago cervical, que va a medir de 5 a 6 centímetros, el esófago torácico de 16 a 18 centímetros y el esófago abdominal, que va a medir 3 centímetros. En el esófago cervical vamos a encontrar el esfínter esofágico superior, que va a estar formado por el músculo constrictor inferior de la faringe, el músculo cricofaringeo y el esófago cervical, y el que le va a dar más la función va a ser el músculo cricofaringeo, así va a permitir que traguemos el alimento y pase hacia el esófago, y el esfínter esofágico inferior va a estar en el esófago abdominal, y va a permitir que el alimento pase hacia el estómago. Bueno, ambos van a permitir también, se van a relajar para permitir el vómito, y el esfínter esofágico inferior, aparte de permitir que pase el alimento, también va a evitar que haya un reflujo del contenido gástrico. Siguiente, por favor. En cuanto a los estrechamientos, vamos a tener 3. El cervical va a ser el estrechamiento esofágico superior, que va a también conocerse como cricofaringeo o faringoesofágico a nivel de C6. Este se va a dar cuando el esófago se une a la faringe y va a estar aproximadamente a 15 centímetros de los dientes incisivos. El torácico va a ser el estrechamiento esofágico medio, que también se conoce como aortobronquial a nivel de T4, y va a estar aproximadamente a 23 centímetros de los dientes incisivos. Se va a dar cuando pasan por ahí el arco aórtico y el bronquio principal izquierdo. Y finalmente, a nivel abdominal tenemos el estrechamiento esofágico inferior, también conocido como hiatal, a nivel de T10. Y vemos ahí que va a pasar a nivel de cuando ya pasa por el hiato esofágico y va a estar a 40 centímetros aproximadamente de los dientes incisivos. Siguiente, por favor.
Y acá tenemos las relaciones, que bueno, va a seguir el tracto de la columna vertebral desde el cuello hasta el estómago aproximadamente. También vamos a ver las relaciones del mediastino superior y mediastino posterior. Va a estar unido a la tráquea mediante tejido conectivo laxo y por ahí va a formar el surco traqueoesofágico, donde va a pasar el nervio laringio recurrente, que es rama del nervio vago. Vemos también que está a la derecha de la aorta, que también va a ser anterior. Y el conducto torácico va a estar primero posterior a la derecha y ya cuando pasa por T5 va a cruzar a la izquierda. También vemos de que la parte de la aurícula izquierda va a estar también pegada al esófago. Siguiente, por favor. Y bueno, acá vemos las relaciones más que todo del esófago de la parte abdominal. Ya cuando esté en esta parte va a estar posterior al lóbulo izquierdo del hígado. Vamos a ver que va a tener una unión anatómica al estómago que va a ser el cardias. También ahí va a estar la unión gastroesofágica. Y va a ser diferente la unión histológica, que como sabemos cambia el epitelio. Y esto, bueno, se va a llamar la línea Z, que es diferente a la unión anatómica. Vamos a ver también que va a estar unido al hiato esofágico a través de ligamentos, los ligamentos frenoesofágicos, que van a tener dos partes, el brazo ascendente que proviene de la fascia endotorácica supradiafragmática y el descendente que proviene de la fascia transversalis infradiafragmática. A nivel intraperitoneal vamos a ver que es un órgano que va a estar sujeto por mesenterio y vemos acá que va a estar el ligamento gastrofrénico desde el esófago posterior hasta el fundus gástrico. Siguiente, por favor. En cuanto a la irrigación, va a depender del segmento. Entonces vemos el esófago cervical, que va a estar irrigado por las esofágicas superiores, que van a ser ramas de la tiroide inferior. Esta a su vez va a ser rama del tronco tirocervical, que va a venir de la subclavia. El esófago torácico, vamos a ver que va a estar irrigado por las esofágicas medias, que van a provenir ya sea de las bronquiales, de la aorta o de las arterias intercostales. Y el esófago abdominal va a estar irrigado por las esofágicas inferiores, que van a provenir ya sea de la frénica izquierda o de la gástrica izquierda, que es rama del tronco celíaco. Siguiente, por favor. Y en cuanto al drenaje venoso, vemos también que es por segmentos. En el esófago cervical va a estar drenado por la tiroide inferior, que ya sabemos que va a drenar en los troncos venosos traqueosofágicos y luego a la vena cava superior. El esófago torácico va a estar más que todo drenado por las venas bronquiales, las periocardiofrénicas y sobre todo por la vena ácigos y por la vena hemiácigos. Y el esófago abdominal, como sabemos, por la vena gástrica izquierda que viene de la vena porta. Y vamos a ver que va a haber el sistema porta y se van a anastomosar, ya sean las ramas esofágicas de la vena gástrica izquierda con las ramas que drenan en la ácigos, haciendo la anastomosis portocava. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de esofagitis, que va a ser la inflamación o la lesión de la mucosa esofágica. Esta va a representar aproximadamente el 10% de las hemorragias digestivas altas. Entre las causas tenemos a la esofagitis erosiva, que va a ser causada principalmente por la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto va a ser secundaria, ya sabemos, a la exposición repetida de la mucosa esofágica, a las secreciones de ácido gástrico. Esto va a inducir a una respuesta inflamatoria que puede dar lugar a una pérdida sanguínea crónica. Y esto puede acompañarse de la producción de úlceras mucosas superficiales, aunque estas no van a sangrar de forma aguda. La esofagitis también se puede deber a efectos erosivos de medicación o agentes corrosivos. También puede haber una esofagitis asociada a enfermedades sistémicas como la esofagitis eosinofílica, a diversos microorganismos infecciosos, especialmente en pacientes que estén inmunocomprometidos. Y también hay una esofagitis por radiación y se puede producir la necrosis esofágica. Siguiente, por favor. Y bueno, los signos y síntomas van a depender de la etiología. Podemos tener dolor retroesternal, sensación de ardor o quemazón, halitosis, odinofagia, y la hematemesis va a ser más común que la melena. Siguiente, por favor. Y bueno, el diagnóstico también va a depender de la causa, por eso es importante realizar una buena historia clínica, ver los antecedentes, un buen examen físico. Se puede hacer la endoscopía alta para realizar la biopsia, pedir un esofagograma, una manometría esofágica y una pH-metría.
Siguiente, por favor. Y bueno, como tratamiento, la evaluación inicial de un paciente con hemorragia digestiva alta va a comenzar con la evaluación de la estabilidad hemodinámica y también vamos a determinar si es que necesita una reanimación con líquidos o transfusión de sangre. Y bueno, esta parte ya se va a hablar más adelante. El tratamiento de la esofagitis en sí va a depender de su causa y las complicaciones que presenta el paciente. Por ejemplo, para alergia se va a usar inhibidores de la bomba de protones, antagonistas H2. Para esfagitis infecciosa se va a dar tratamiento contra el agente causal. En la eosinofílica se va a realizar supresión de ácido, esteroides tópicos o sistémicos. La que se produce por medicamentos, se tiene que suspender estos. Y en general, en las esofagitis se va a hacer un control endoscópico de la hemorragia mediante electrocoagulación o una sonda calentadora, y raras veces va a ser necesario recurrir a la cirugía. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a hablar de los desgarros de Mallory-Weiss. Estos son las laceraciones de la mucosa y la submucosa que se van a producir cerca de la unión gastroesofágica. Va a haber, por ejemplo, se pueden producir en el estómago proximal, en la parte alta, en la unión gastroesofágica y en el esófago. Estos van a causar el 5 a 10% de los casos de hemorragias digestivas altas. Va a consistir en una contracción de la pared abdominal contra la resistencia de un cardias que no se relaja. Y esto va a provocar la laceración de la mucosa del cardias proximal por el aumento de la presión intragástrica. Como factores etiológicos se tiene al consumo de alcohol, hernia hiatal y a la edad. En las manifestaciones clínicas puede haber hematemesis, dolor epigástrico o dolor en la espalda, arcadas o tos, esto antes de la hematemesis. Signos de hipovolemia e inestabilidad hemodinámica también pueden haber. Siguiente, por favor. Y bueno, en exámenes auxiliares se puede realizar la endoscopia alta. Una vez estabilizado el paciente, la angiografía es solamente en casos más severos para poder ver el origen del sangrado radiológicamente. Siguiente, por favor. Y bueno, en el tratamiento solamente se van a hacer medidas generales para mantener la volemia. Se puede dar tratamiento médico antisecretor. La endoscopia no solamente va a confirmar el diagnóstico, sino también va a ser útil para controlar el sangrado, aunque se sabe que el 90% de estos pacientes va a dejar de sangrar de manera espontánea. Otras opciones también para el control de la hemorragia pueden ser taponamiento con globo, embolización por angiografía, infusión selectiva o sistémica de vasopresina y la intervención quirúrgica. Esta va a consistir en la sutura de la lesión sangrante a través de una gastrostomía amplia y también la posterior sutura del desgarro lineal. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de las varices esofágicas. Siguiente, por favor. Ya, entonces las varices esofágicas se van a definir como canales vasculares que unen la circulación venosa portal con la sistémica, y estas preferentemente se van a ubicar en la submucosa del esófago inferior como consecuencia de la hipertensión portal. Dentro de las causas que van a provocar estas varices esofágicas van a ser la cicatrización hepática, como cirrosis alcohólica, hepatitis, coágulos sanguíneos, como trombosis, infección parasitaria. Además que la cirrosis es responsable del 70% de las hemorragias digestivas altas. Entonces, en la historia natural de las varices y la hemorragia, vamos a ver que primero se va a presentar una ausencia de hemorragias cuando la gradiente de presión venosa hepática va a ser va a ser menor a 10 milímetros de mercurio. Luego de ello, las varices van a ser pequeñas en ausencia de hemorragia y la gradiente aquí va a ser mayor a 10 milímetros de mercurio. Luego las varices van a ser grandes, va a haber ausencia de hemorragia y la circulación va a ser hiperdinámica. Luego de ello va a ser una hemorragia varicosa, la presión va a ser mayor que la tensión de la pared de la varice y en este caso la hemorragia esofágica se va a presentar de 5 a 15% por año. Luego se va a presentar una hemorragia recurrente que se va a dar por la persistencia de presión portal y el estado de las varices.
Siguiente, por favor. Y ya. Los signos y síntomas, el paciente va a venir con melena, vómitos, con o sin sangre, mareos, sudoración, pérdida de la conciencia, una piel fina adelgazada, palmas hepáticas, edemas en piernas, ascitis, esplenomegalia, anemia, una circulación colateral abdominal y telangiectasis. Siguiente, por favor. Ya. El diagnóstico, principalmente el patrón de oro va a ser la esófago-gastroduodenoscopía, pero también se pueden realizar otros estudios como es la radiografía varitada del esófago y estómago, angiografía de la vena porta y manometría, ecografía con Doppler de la circulación sanguínea. En la endoscopía, que es la esófago-gastroduodenoscopía, vamos a encontrar un sangrado activo de una varice, un pezón blanco sobre una varice, coágulos sobre una varice y varices sin ningún otro foco posible de sangrado. Entonces, la clasificación endoscópica, que va a ser la de Paquet, es lo que vamos a ver aquí. Se va a clasificar en 4 grados. El grado 1, que es donde vamos a ver mínima protrusión en la pared esofágica, usualmente van a ser rectas y van a ser en un solo cuadrante. También se pueden presentar telangiectasias o hipervascularización capilar. En el grado 2 vamos a ver presencia de nódulos o cordones moderadamente protruidos y estos van a ocupar ya 2 cuadrantes. En el grado 3 vamos a ver varices que ya ocupan 3 cuadrantes, van a ser tortuosos de tamaño mediano o grande y la protrusión va a comprender hasta la mitad de la luz esofágica. En el grado 4, las varices ya van a ocupar los 4 cuadrantes, van a ser tortuosos, grandes, gruesos y van a ocupar más de la mitad de la luz esofágica. Siguiente, por favor. El abordaje de un paciente que presenta una hemorragia por varices esofágicas, vamos a ver que primero vamos a recurrir a las medidas de reanimación como reposición del volumen intravenoso, transfusión sanguínea, luego podemos recurrir a una profilaxis antibiótica, ya que vamos a ver aquí a ver una traslocación intestinal y trastornos de la motilidad, lo que puede llevar a una infección bacteriana. Entonces se recurre a una profilaxis antibiótica hasta 7 días, luego una terapia farmacológica continua de 2 a 5 días después de confirmar el diagnóstico. Las próximas 12 a 24 horas vamos a ver que dentro de las 12 horas se va a confirmar el diagnóstico con una esófago-gastroduodenoscopía. Se trata la hemorragia varicosa con una ligadura endoscópica de varices o escleroterapia. Si hay recidiva, el sangrado o es incontrolable, se indica una derivación portosistémica intrahepática transyugular. Si el sangrado es incontrolable, mientras que se espera la derivación portosistémica intrahepática transyugular o la terapia endoscópica, entonces se recurre a un taponamiento con balón como medida transitoria para ganar tiempo durante un máximo de 24 horas. Siguiente, por favor. Ya. La terapia endoscópica, aquí vamos a ver, primero la ligadura endoscópica de las varices. Este tratamiento va a ser muy efectivo para poder detener una hemorragia digestiva por varices esofágicas y también puede prevenir episodios nuevos tratando de erradicar las varices y evitar las complicaciones. Entonces, esto se realiza llevando a cabo, se coloca un barril aplicador de las ligas de caucho en la punta del endoscopio y una vez localizadas las varices se va a aspirar la varice dentro del barril y se va a liberar la liga para poder atraparla. La varice ligada es estrangulada por la banda elástica produciendo obstrucción venosa, éstasis, trombosis y posteriormente fibrosis. Esto se va a desprender entre los 3 a 7 días posteriores y va a quedar una ulceración que usualmente se va a extender hasta la mucosa sin comprometer la capa muscular y va a cicatrizar en aproximadamente 15 días. Aquí vamos a ver también que hay que tener en cuenta cuando son varices con sangrado activo,
En el caso de que se identifique el lugar del sangrado, se hace un ligado directo, y si no se identifica el sangrado, entonces se hace un ligado de las varices más distales y luego se continúa con las proximales. En caso de las varices sin sangrado activo, se inicia el ligado de las varices más grandes en la parte distal del esófago. Además, que después de cada sesión hay que indicar al paciente que haga 48 horas de dieta líquidas y los medicamentos que se le indiquen. También está la escleroterapia. En este caso se van a realizar de 3 a 4 sesiones por intervalos de 7 a 15 días inicialmente, y luego de cada 3 meses hasta lograr la erradicación varicial. También se puede aplicar la derivación portosistémica intrahepática transyugular, como ya lo mencioné, para controlar la hemorragia en caso de que los anteriores y el tratamiento farmacológico no haya resuelto el problema. Y por último está el taponamiento con balón, que se utiliza cuando hay hemorragias masivas. Siguiente, por favor. Vamos a continuar con lo que son las hemorragias a nivel del estómago. Siguiente, por favor. Primero vamos a describir lo que es la anatomía de este, y la región más proximal del estómago se va a denominar el cardias y va a estar unida al esófago, y en situación inmediatamente proximal se encuentra el esfínter esofágico inferior. En sentido distal, el píloro va a conectar el estómago distal con el duodeno proximal, y el fondo es la parte superior del estómago. Asimismo, limita hacia arriba con el diafragma y lateralmente con el vaso. Y el cuerpo del estómago representa la parte más grande del órgano, alberga la mayor parte de las células parietales y limita a la derecha con la curvatura menor, relativamente poco pronunciada, y a la izquierda con la curvatura mayor, que es más amplia. Y en la escotadura angular o pilórica, la curvatura menor se va a acodar en forma abrupta hacia la derecha, y es aquí donde el cuerpo del estómago termina y comienza el antro. El ángulo de His es el que se forma por el fondo y el borde izquierdo del esófago. Y en el segmento lateral izquierdo del hígado va a ser el que cubre una amplia porción del estómago hacia adelante, y el diafragma, el tórax y la pared abdominal van a delimitar el resto del estómago. Hacia abajo, el estómago está pegado al colon transverso, el vaso, el lóbulo caudado del hígado y a los pilares del diafragma y los nervios y vasos retroperitoneales. Y el ligamento gastroesplénico une la curvatura mayor proximal al vaso. Y asimismo, el estómago está revestido por el peritoneo, que es la cirosis externa, encontrándose por debajo de la capa muscular externa, integrada por 3 capas de músculo liso, la capa media de músculo liso, que contiene las fibras circulares y se engresa a nivel del pílaro para actuar como esfínter. La submucosa se extiende entre la muscular externa y la mucosa y contiene una red de vasos sanguíneos y linfáticos, además del plexo de Meissner. Y la mucosa está formada por epitelio superficial, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Siguiente, por favor. Bueno, ahora viendo un poquito de la irrigación sanguínea, el tronco celíaco es el responsable de la mayor parte de la irrigación del estómago, y existen 4 arterias principales: las gástricas izquierda y derecha, a lo largo de la curvatura menor, y las arterias gastroepicloicas derecha e izquierda, que se encuentran a lo largo de la curvatura mayor. Y por otro lado, las arterias frénicas inferiores y las breves arterias gástricas procedentes del vaso aportan también una importante cantidad de sangre al estómago proximal. La arteria de mayor calibre que va a irrigar el estómago va a ser la arteria gástrica izquierda, y no es infrecuente que tenga origen una de ellas a nivel de la arteria hepática izquierda aberrante. Y la arteria gástrica derecha tiene su origen en la arteria hepática o la arteria gastroduodenal. La arteria gastroepicloica izquierda se origina en la arteria esplénica, y la derecha tiene su origen en la arteria gastroduodenal. Y en general, las venas del estómago discurren paralelas a las arterias. Las venas gástricas izquierda coronaria y la gástrica derecha suelen drenar en la vena porta, y la vena gastroepicloica derecha drena en la vena mesentérica superior, y la vena gastroepicloica izquierda lo hace en lo que sería la vena esplénica. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ahondar un poquito ya en lo que son las causas de hemorragia a nivel gástrico. En primer lugar tenemos la enfermedad de la úlcera péptica. Gracias. Las úlceras pépticas se van a definir como erosiones de la mucosa gástrica extendidas a través de la muscular de la mucosa, y son una causa común de hemorragia digestiva alta. Dependiendo de dónde se localizan, podemos distinguirlas en diferentes tipos. Las que aparecen en cualquier punto en cualquier punto de la curvatura menor, cerca de la escotadura, son las de tipo 1,
Las de tipo 2 se localizan en el cuerpo del estómago en combinación con úlceras duodenales. Las de tipo 3 son las úlceras prepilóricas y se encuentran en aproximadamente 20% de las lesiones. Las de tipo 4 aparecen en posición alta en la curvatura menor cerca de la unión gastroesofágica y las de tipo 5 aparecen en cualquier localización y se asocian al uso a largo plazo de los AINES. Y bueno, los principales factores de riesgo para que se desarrollen estas úlceras pépticas sangrantes son la infección por el Helicobacter pylori, el uso de AINES, el estrés fisiológico y el exceso de ácido gástrico. Siguiente, por favor. Sobre las manifestaciones clínicas, se caracterizan por episodios recurrentes de inactividad y recaídas. También pueden causar dolor abdominal, hemorragias y obstrucción. Y en ocasiones pueden dar lugar a fístulas gastrocólicas espontáneas. El 35-40% de los pacientes registra hemorragia. Y generalmente estos pacientes con una hemorragia importante por úlcera gástrica son de edad avanzada o muestran mayor tendencia a dejar de sangrar de manera espontánea y también tienen mayores tasas de morbimortalidad que los pacientes con hemorragias por úlcera duodenal. Y la complicación más frecuente va a ser la perforación. Y de forma similar a cuanto ocurre con las úlceras duodenales, en pacientes con úlcera gástrica de tipo 2 o 3 también puede producirse obstrucción de la salida gástrica. No obstante, es necesario diferenciar debidamente la obstrucción benigna de la obstrucción secundaria a carcinoma antral. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico y tratamiento se recomienda realizar la endoscopia entre las 24 horas posteriores a la presentación para el diagnóstico y el tratamiento de la hemorragia digestiva alta activa y para la prevención de hemorragias recurrentes. Los principales predictores van a ser para esta hemorragia recurrente o persistente son hemorragia activa en la endoscopía, un vaso visible que no sangra y un coágulo adherente. Y los pacientes con úlceras pépticas que sangran activamente o úlceras con estigmas de alto riesgo deben recibir un inhibidor de la bomba de protones por vía intravenosa en lugar de ninguna supresión de ácido o algún antagonista del receptor H2. Y estas dosis van variando de acuerdo al tiempo y a los hallazgos. Siguiente, por favor. Bueno, también es importante mencionar la clasificación de Forrest que se utiliza para la descripción de los hallazgos endoscópicos en los pacientes que presentan este sangrado digestivo y también nos permite determinar el grado de recurrencia de la hemorragia y vemos que va desde el 1A hasta el 3. En el 1A se encuentra la hemorragia en chorro, el 1B hemorragia babeante, el 2A vaso visible no sangrante, el 2B coágulo adherente, el 2C la mancha pigmentada y el grado 3 no presenta estigmas. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos hacer o guiar nuestro manejo. Si es que es un grupo 12 o 3, que se significa que es de bajo riesgo, se inicia la alimentación tras endoscopía y es precoz. Y se considera prudente también mantener una dieta líquida por si fuera necesario realizar una nueva endoscopía o cirugía. En el resto de grupos, que ya es moderado o alto por el riesgo de recidiva, se recomienda que los pacientes permanezcan hospitalizados al menos 72 horas. Siguiente, por favor. El manejo quirúrgico puede variar entre los diferentes tipos. El de tipo 1 puede realizarse la resección en cuña, pero también se menciona la gastrectomía distal sin vagotomía. En la de tipo 2 o 3 se lleva a cabo una gastrectomía distal en combinación con vagotomía troncal o altamente selectiva, aunque esta segunda tiene mayores tasas de morbimortalidad. Esta vagotomía altamente selectiva y troncal con drenaje gástrico, la vagotomía va a seccionar y extraer los nervios vagos o sus ramas para disminuir propiamente la secreción de ácido gástrico, que es característico que se eleve bastante en este tipo de úlceras, y con el drenaje gástrico se mantiene un vaciamiento gástrico adecuado, minimizando el reflujo de duodeno gástrico postoperatorio. En las de tipo 3, se realiza la resección de la úlcera sin gastrectomía y de un pequeño remanente gástrico afectado, y también se describen las técnicas Sendes, que es la extensión vertical de la resección para incluir la curvatura menor con la úlcera, y la gastroduodenostomía o gastroduodenostomía terminal. En las hemorrágicas se suele controlar por vía endoscópica con múltiples muestras de biopsia porque la mayoría de estos pacientes se encuentran positivos para el Helicobacter pylori y lo ideal es realizar la resección de la úlcera y además de la vagotomía. Y por último, en las que son de tipo perforadas, suele optarse por realizar la gastrectomía distal con anastomosis de Billroth 2 y también esta se suele presentar en las de tipo 2 o 3 que se asocian a las úlceras duodenales. Se puede optar por el cierre con parche, con vagotomía troncal y o piloroplastia.
Siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar con lo que son las varices gástricas. Estas se van a desarrollar como consecuencia de una hipertensión portal que va a estar asociada a una enfermedad hepática avanzada y se va a deber a un aumento tanto de la resistencia del flujo de salida como un aumento del flujo de entrada portal. Entonces las varices se van a desarrollar para poder descomprimir la vena porta hipertensiva y así devolver la sangre a la circulación sistémica. Y esto se va a presentar cuando el gradiente de presión venosa portal hepática va a ser mayor a 12 milímetros de mercurio. Cuando la presión es menor, entonces no se van a desarrollar las varices ni van a sangrar. Tenemos factores predictivos que nos van a ser útiles para poder predecir el riesgo de que estas varices presenten hemorragia. Y tenemos la localización o ubicación de las varices. Los sitios más comunes donde las varices pueden sangrar es en la unión gastroesofágica y también en el fondo gástrico. Y también podemos clasificarlas como gastroesofágicas o como varices gástricas aisladas, que vamos a ver más adelante. El tamaño también se va a asociar al riesgo de sangrado dependiendo del diámetro de las varices. Con la ley de Laplace vemos que un aumento en la radio del vaso nos va a dar como resultado un aumento en la tensión de la pared que puede provocar la rotura de las varices. También tenemos que ver el aspecto. Hay características morfológicas que podemos ver en la endoscopía que nos van a también predecir un riesgo de hemorragia, que son los signos rojos. La clínica también es importante. Podemos evaluar el grado de disfunción hepática con la clasificación de Schild y también ver la historia de hemorragia varicosa, ya que una historia previa nos va a predecir un episodio hemorrágico posterior. Y como mencioné, la presión venosa mayor a 12. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, vemos que los pacientes con varices gástricas no complicadas no van a presentar síntomas. Se va a desarrollar los síntomas cuando ya hay la complicación, que es la rotura, que va a producir la hemorragia digestiva, que se va a manifestar como hematemesis y melena. Y también podríamos ver algunos síntomas que están relacionados con enfermedad hepática o cirrosis, que vemos en la diapositiva. El diagnóstico se va a hacer a través de la endoscopía, que también nos va a permitir ver las lesiones de alto riesgo de hemorragia, como mencioné los signos rojos, y también descartar otras causas de hemorragia aguda. En cuanto al laboratorio, tenemos que pedir un hemograma completo con plaquetas, TP, TTP y también pruebas hepáticas y descartar posibles coagulopatías. En cuanto a la clasificación de Sarin nos va a clasificar las varices gástricas de acuerdo a su relación con las varices esofágicas y la localización que tienen en el estómago. Entonces tenemos las varices esofagogástricas o las GOP, que pueden ser del tipo 1, las que se localizan en la curvatura menor, y las de tipo 2, las que están en el fondo gástrico. Y las varices gástricas aisladas, las IgE, también pueden ser de dos tipos, la tipo 1 en el fondo gástrico y las de tipo 2 en el cuerpo, en el antro y en la región prepilórica. Siguiente, por favor. Bueno, para realizar el tratamiento de estas varices se recomienda el uso del cianocrilato. Y en caso de que no se haya resuelto el sangrado, se puede hacer una segunda hemostasia endoscópica. Y si esta falla, pensar en los TIPS y en la cirugía. El cianocrilato va a ser un pegamento que se va a polimerizar y se va a convertir en un coágulo firme cuando se introducen las varices. Entonces, esto va a lograr la obliteración de estas y también va a prevenir el resangrado. Y tiene complicaciones menores. Los TIPS, como ya mencionaron, va a ser la derivación portosistémica intrahepática transyugular, que se usa en pacientes que tienen un riesgo de fracaso de la terapia endoscópica. También se puede hacer ligadura con bandas, sobre todo en pacientes que tienen varices gastroesofágicas en la curvatura menor del estómago, que son los GOP1. El taponamiento con balón y también otros estudios no están recomendados en primera línea en este caso. El tratamiento quirúrgico va a comprender técnicas de derivación, tanto selectiva y no selectiva, y también de devascularización. Y los betabloqueadores, como profilaxis primaria, no se ha demostrado todavía su eficacia. Y en cuanto al tratamiento farmacológico con el octiotrido, sí se recomienda como tratamiento de forma empírica. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar a lo que es la gastropatía hipertensiva, que es más común en pacientes con una enfermedad hepática ya avanzada o con una hipertensión portal grave, y también en pacientes que tengan antecedentes de varices esofágicas o el tratamiento de estas con escleroterapia.
La patogénesis se va a relacionar a una congestión en el estómago o hiperemia. También hay otros mecanismos como isquemia de la mucosa o una actividad aumentada de la óxido nítrico sintasa o inflamación por el flujo sanguíneo normal que se va a presentar por la hipertensión portal justamente. En la clínica van a ser asintomáticos y se diagnostican cuando se hacen endoscopías por otras razones. Cuando ya se presenta hemorragia, puede ser crónica o aguda. En el caso de la crónica, vamos a encontrar sangre oculta en heces y se puede presentar también anemia ferropénica. Y en el caso de la aguda, se va a manifestar como hematemesis y melena. Siguiente, por favor. Para hacer el diagnóstico, primero debemos sospecharlo en pacientes que tengan factores de riesgo, tanto de hipertensión portal y también signos de hemorragia gastrointestinal aguda. Entonces, les debemos pedir una endoscopía alta que nos va a ver un patrón reticular blanco fino, que va a separar áreas de mucosa rosada, que va a dar la apariencia de la mucosa gástrica como si fuera una piel de serpiente, como vemos en las imágenes. Y en casos más graves ya podemos encontrar zonas con supuración, hemorragias subepiteliales y también un aumento en la vascularización. En el caso de que se haga hallazgos histológicos, que no es de primera línea porque la endoscopía junto con la clínica ya nos va a hacer el diagnóstico de esta gastropatía hipertensiva, pero en el caso de que se haga vamos a encontrar venas submucosas y mucosas dilatadas y también capilares ectásicos. La clasificación puede ser leve y grave. Las leves van a ser el patrón en forma de mosaico que vemos en las imágenes superiores y el grave ya es un patrón de mosaico pero con manchas rojas, marrones o con un sangrado activo. Siguiente, por favor. Y para el tratamiento, este va a dirigirse a disminuir la presión portal y va a depender de la gravedad del sangrado. Entonces, para hacer la profilaxis primaria, para poder prevenir hemorragia, se utiliza bloqueadores beta no selectivos y en algunos casos se puede hacer ligadura endoscópica de las varices. Para ya una hemorragia crónica, se debe reducir la presión portal con estos bloqueadores beta y se puede reponer también las reservas de hierro en caso que el paciente lo requiera e incluso en algunos casos llegar a transfusiones de sangre. En la hemorragia aguda se va a manejar como los demás pacientes con hemorragia digestiva alta aguda y se va a dar un tratamiento vasoconstrictor con el octreótido lo antes posible y los pacientes cirróticos necesitan una profilaxis con antibióticos. En el caso de que este tratamiento falle o ya tengamos un sangrado refractario, podemos pensar en los TIPS, en la cirugía de derivación y en caso de haya una hemorragia, una enfermedad hepática descompensada, el trasplante de hígado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos a lo que son las neoplasias malignas de estómago. Siguiente, por favor. Las neoplasias malignas de estómago, entre las más frecuentes entre los tumores comunes primarios, tenemos el adenocarcinoma, el linfoma y el tumor maligno del estroma gastrointestinal. Sin embargo, también hay que considerar que el estómago va a ser un sitio de metástasis. Entre ellos tenemos el adenocarcinoma y va a ser la segunda causa de muerte por cáncer, es el cuarto cáncer más común y es mucho más frecuente en ancianos, en raza negra y en nivel socioeconómico bajo. Y es importante saber que estas lesiones vasculares o las neoplasias malignas van a conformar el 2 al 8% de la causa de hemorragia digestiva alta no varicial. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que son la etiología de los factores de riesgo, se ha visto mucho más frecuente en anemia perniciosa, en el sangre tipo A, también tiene relación con la forma intestinal. También hay que tomar en cuenta los antecedentes familiares, la dieta, poliposis familiar, adenomas y también la infección por Helicobacter pylori. Y también tenemos las lesiones premalignas, como el pólipo hiperplásico, adenoma, úlcera crónica, que también nos pueden causar una hemorragia digestiva alta y también tener en cuenta la genética. También tenemos factores de riesgos para la hemorragia digestiva alta, entre ellos tenemos el uso de anticoagulantes, el uso de corticoides, uso de AINES y la edad avanzada. Siguiente, por favor. También es importante tener en cuenta lo que es la estructura macroscópica anatomopatológica y entre la clasificación que más se va a representar va a ser la clasificación de Borman, que tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, como vemos en la imagen. La primera va a ser más polipoide, que va a estar dentro de la cavidad y no va a ulcerar. La siguiente va a ser más vegetante, que también va a estar en la cavidad, pero ya va a ir hacia la luz gástrica. La ulcerosa, que también va a tener muchos bordes, muchos más definidos y va a estar dentro de la pared y también hacia la luz gástrica. Y el escirroso, que va a estar dentro del grosor total de la mucosa del estómago, va a tener una superficie mucho más amplia y es la rinitis plástica. Siguiente, por favor.
También es importante tener en cuenta la estratificación histopatológica. Dentro de la más usada es la clasificación TNM, en que el T va a ser el tumor primario, N ganglios linfáticos regionales y la metástasis a distancia. También tenemos la clasificación, una que es mucho más sencilla, que es la clasificación de Lauren, que solamente lo divide en intestinal y en difuso. También hay que tener en cuenta la clasificación histopatológica por la OMS, en la que tenemos los adenocarcinomas y los carcinomas. Siguiente, por favor. Dentro de la queja clínica va a ser bastante inespecífica. Dentro de ellos tenemos el dolor gástrico, que va a ser constante, no irradiado, no va a remitir al comer, la saciedad precoz y pérdida de peso, y también va a ser bastante frecuente la hemorragia digestiva, en el cual por esta pérdida de sangre nos va a causar una anemia o la hematemesis, que es uno de esos vómitos con sangre. En caso de que sea una enfermedad avanzada, puede haber una metástasis ganglionar, en la que podemos ver el ganglio de Virchow a nivel supraclavicular, y también vemos el nódulo de la hermana de María José a nivel periumbilical. Y bueno, en metástasis intraabdominales puede haber hepatomegalia, ictericia, ascitis, también puede ser derrame pleural, neumonitis o también metástasis en ovarios. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el diagnóstico por la analítica, vemos el hemograma para poder descartar esta anemia, y también bioquímica sanguínea como función de hígado, riñón, la endoscopia, que nos va a ayudar para hacer el diagnóstico tisular, la localización anatómica y también poder localizar el lugar en el que se está dando el sangrado. Y el cáncer gástrico lo vamos a ver con una masa ulcerada fiable, como vemos en la imagen, y lo podemos acompañar de una ecografía endoscópica. En la tomografía vamos a ver las características de ese tumor, es que hubo una metástasis a distancia, y también podemos hacer biopsias guiadas, como también vemos en la imagen. Por la paroscopía podemos comprobar si el tumor se ha extendido más allá, y también podemos ayudarnos de una PET o una biopsia de anatomía patológica. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el tratamiento para el manejo inicial de esta hemorragia por el cáncer gástrico, primero hay que hacer una buena adecuada rehidratación con un bolio 4, también según el caso del paciente y con indicaciones, la transfusión por glóbulos rojos, también una endoscopía, como mencioné, para poder identificar el origen del sangrado, y también una terapia endoscópica para poder detener su sangrado. En cuanto a lo que es el tratamiento quirúrgico, es bastante variable según sea el caso del paciente, y podemos hacer una resección endoscópica, una gastrectomía subtotal distal, una gastrectomía total, una cirugía paliativa, como son resecciones gástricas y operaciones de derivación. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a lo que son las hemorragias digestiva alta por duodeno. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la anatomía, va a estar conformada por 3 segmentos del intestino delgado, que es el duodeno, el yeyuno y el ilion. El duodeno va a estar conformado también por 4 partes y va a medir 25 centímetros. Y lo importante resaltar acá es que va a marcar la última porción del duodeno, el ángulo de Trace, donde vamos a poder ubicar bastantes anastomosis en lo que es en el ámbito quirúrgico. Y el yeyuno y el ilion hay que saber que es un lugar bastante de absorción de alimentos. Entonces, el intestino delgado se va a extender a lo que es desde el píloro hasta el ciego, y va a medir de 270 a 290 centímetros. El yeyuno va a empezar en lo que es en el ángulo duoyeyunal, va a conformar los 2 quintos proximales y va a estar asociado a lo que es el ligamento de Treist. Mientras el ilion va a conformar los 3 quintos restantes, y a comparación del yeyuno, este va a tener menos perímetro y ancho. El yeyuno va a tener de 1 a 2 arcadas, como podemos observar en la imagen, en el cual sus vasos rectos van a ser mucho más largos, y en el ilion va a tener de 4 a 5 arcadas, en que los vasos rectos van a ser mucho más cortos. También la mucosa del intestino delgado se va a caracterizar por estas válvulas, que va a ser el plicae circularis, y la irrigación en sí va a conformar de las partes, las raíces que van a provenir de la aorta abdominal. Entre ellos tenemos el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. También va a tener bastante irrigación colateral, viniendo del mesenterio, y a excepción de la parte proximal del duodeno, el resto va a estar conformado por la arteria mesentérica superior. Entonces, en la parte duodenal, vamos a ver que la irrigación va a estar originada por el tronco celíaco, entre ella la arteria gastroduodenal, que va a originar a la pancreático duodenal. Y por el yeyuno y el ilion tenemos vasos mesentéricos entre las hojas del mesenterio, la arteria mesentérica superior, por las yeyunales y iliales, que va a tener 5 a 18 ramas. Y como ya mencionamos, estas ramas se van a anastomosar, van a formar las arcadas, y también tenemos los vasos rectos. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es la úlcera duodenal. Bueno, la úlcera duodenal es una enfermedad que puede tener muchas causas, pero para su desarrollo solo es necesario que sean circunstancias de secreción de ácido y pepsina en combinación con infección con
Helicobacter pylori o ingesta de AINES. En cuanto a las manifestaciones clínicas, también pueden tener distintas presentaciones, pero el síntoma más frecuente asociado a la enfermedad por ultraduodenal va a ser el dolor abdominal epigástrico medio, generalmente bien localizado, y el dolor suele ser tolerable y con frecuencia se alivia al comer. También puede ser episódico y estacional en primavera y otoño. Va a empeorar con periodos de estrés emocional y, bueno, muchos pacientes no van a acudir al médico hasta que lleven padeciendo la enfermedad muchos años. Cuando el dolor se hace constante, podemos pensar que la penetración de la úlcera se ha hecho más profunda. Y, bueno, el dolor referido hacia la espalda nos indicaría una penetración en el páncreas, y la irritación peritoneal difusa sería un signo de perforación libre. En cuanto a lo que es el diagnóstico, los estudios de laboratorio de rutina van a incluir lo que es un hemograma completo, química hepática, creatinina sérica, amilasa sérica y niveles de calcio, y también deben valorarse lo que son los niveles de gastrina sérica en pacientes con úlceras resistentes a tratamiento médico o que requieren cirugía. Las dos principales formas de diagnóstico van a ser lo que es la radiografía gastrointestinal superior y la endoscopía superior flexible. En cuanto al tratamiento médico, tenemos a los fármacos antiulcerosos que se van a clasificar en 3 amplias categorías, que va a ser los primeros dirigidos contra el Helicobacter pylori, los que van a reducir la concentración de ácidos al disminuir la secreción o por neutralización química, y los que incrementan la barrera protectora mucosa. Además de estos medicamentos, también van a contribuir a la curación de estas úlceras ciertos cambios en el estilo de vida del paciente, como es el dejar de fumar, el dejar de tomar, el dejar de consumir los AINES y también lo que es el ácido acetilsalicílico, y también evitar el consumo de café. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a lo que es el tratamiento en úlceras complicadas, la endoscopía flexible superior va a ser el mejor abordaje inicial para el diagnóstico de origen de la hemorragia digestiva alta y también para la intervención terapéutica, en especial en lo que son las úlceras hemorrágicas. Casi todos los pacientes con hemorragia digestiva alta aguda potencialmente importante deben someterse a la endoscopía en las primeras 24 horas, pero si esta intervención endoscópica fuera aún más precoz, es decir, no más de 12 horas después de la presentación, se va a reducir lo que es el tiempo de hospitalización y también de la mortalidad de pacientes de alto riesgo. El sistema más empleado para clasificar el aspecto endoscópico de las úlceras sangrantes va a ser el de Forrest, como se ve en pantalla también ya fue explicado, y todos los pacientes sometidos a exploración endoscópica deben ser valorados en relación con la posible presencia de Helicobacter pylori. Para los pacientes de alto riesgo que requieren una intervención, el mejor abordaje inicial es el control endoscópico, que va a dar lugar a lo que es la hemostasia primaria en el 90% de los pacientes. Y, bueno, el método más frecuente va a ser el control con la inyección de un vasoconstrictor en el punto de la hemorragia. Si solo se aplica este método, las tasas de hemostasia primaria son altas, pero va a haber un 30% que va a volver a tener una hemorragia. Entonces, en este caso, se puede aplicar otras técnicas, como es el uso de un segundo vasoconstrictor o esclerosante, la termocoagulación y la colocación de grapas en el sitio de la hemorragia. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a lo que es el tratamiento quirúrgico, la úlcera duodenal sangrante, vamos a tener, bueno, el tratamiento quirúrgico simplemente se va a basar en las complicaciones por la úlcera, ya que el primer tratamiento es médico, y con lo que es anteriormente mencionado, lo que es la endoscopía. Pero cuando ya se va a hablar sobre el tratamiento quirúrgico, tenemos que la prioridad durante la cirugía de emergencia para una úlcera sangrante es el control del sitio de sangrado, y el vaso que con mayor frecuencia sangra es la arteria gastroduodenal por erosión de una úlcera posterior. La técnica más común es la laparotomía media superior, en especial en pacientes hemodinámicamente inestables. Y, bueno, para desplazar el duodeno se va a efectuar lo que es la maniobra de Kocher. Primero, la pared anterior del bulbo duodenal se va a abrir longitudinalmente, de manera que la incisión atraviesa el píloro. Se sutura la arteria gastroduodenal con técnica de puntada en U de 3 puntos, que liga de forma eficaz el vaso principal, que son la sutura superior e inferior. Y, bueno, evitando la hemorragia retrógrada desde cualquier rama menor, se va a hacer una sutura medial. Se debe asegurar la hemostasia antes de cerrar el duodeno, y el cierre se va a hacer con piloroplastía, y, bueno, se puede realizar una vagotomía troncal también. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, en cuanto a la piroroplastia, tenemos la técnica de Heineck, en cual se va a hacer tracción hacia arriba y hacia abajo con la ayuda de dos pinzas y vamos a transformar la incisión horizontal en una vertical. Esto es para evitar el estrechamiento. Y bueno, el cierre de la piroplastia se le va a hacer con puntos separados extramucosos, en promedio 8 a 10 puntos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto a la perforación, tenemos que la perforación constituye una enfermedad quirúrgica y el tratamiento es una intervención quirúrgica de urgencia. La perforación suele producirse en la primera porción del duodeno y puede accederse a ella fácilmente a través de una incisión en la línea media superior. En general, las perforaciones menores de 1 centímetro pueden repararse mediante cierre primario y reforzarse con epiplio bien vascularizado. Las perforaciones más extensas o úlceras con bordes fibróticos que no se puedan unir sin tensión, se realiza lo que es la reparación en parche de Graham, como se ve en la imagen. Bueno, para esto se disponen varias suturas de fijación que incorporan un poco de tejido sano en los lados proximal y distal de la úlcera y el epiplón se sitúa bajo estas suturas que se aseguran para sellar la perforación. En caso que la perforación fuera mayor de 3 centímetros, va a ser un poco más difícil el control de este defecto duodenal y bueno, para cerrarse se puede hacer igualmente la aplicación de tejido sano como epiplón o también se puede utilizar lo que es la cerosa yeyunal, pero esto a partir de una asa de tipo Y de Rose. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y la última complicación de la cual vamos a hablar sería la obstrucción del tracto de salida gástrico, que bueno, la inflamación aguda del duodeno puede producir una obstrucción mecánica con una obstrucción funcional, y bueno, se va a manifestar en forma de retraso del vaciamiento gástrico, anorexia, náuseas y vómitos, y la inflamación crónica del duodeno nos va a llevar a lo que es la fibrosis y estenosis del hilus duodenal. Entonces, en este caso se va a hacer lo primero una dilatación endoscópica y erradicación del Helicobacter pylori, que van a ser los fundamentos del tratamiento, pero a largo plazo es posible que el paciente necesite lo que es una antrectomía o gastrectomía distal, y eso se ha combinado tradicionalmente igualmente con la vagotomía para disminuir el riesgo de recurrencia de la úlcera. Asimismo, después de la antrectomía o gastrectomía distal, necesitamos restablecer la continuidad gastrointestinal, para la cual se va a utilizar las técnicas de reconstrucción como Billroth 1, Billroth 2 o Y de Rose. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con la exposición, yo soy Adriana Mayapasa y voy a hablar de lo que es neoplasias en el duodeno, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la edad de presentación de estas neoplasias va a depender, ¿no? Si es que son benignas o van a ser malignas. Si es que son neoplasias benignas, vamos a encontrar que la edad de presentación viene a ser de 59 años hasta los 62 años, ¿no? Y si son malignas, viene a ser a partir de los 57 años. Hay factores de riesgo y trastornos que están asociados a esta neoplasia, como viene a ser la poliposis adenomatasa familiar, que está ligada con los adenomas, el cáncer hereditario de colon y recto, el síndrome de Peutz-Jeghers, la enfermedad de Crohn, la enteropatía sensible al gluten, como ya hablaba el doctor Elias Prue celíaco, la derivación biliar, y hay otros factores que, bueno, están en controversia, ¿no? Como es la ingesta de alcohol mayor a 8 gramos y también el consumo de carne roja o los alimentos que son curados con sal. Siguiente diapositiva, por favor. Hablando ya de lo que son las neoplasias benignas, vamos a ver que tenemos lo que son los leiomiomas o tumores del estroma y los adenocarcinomas, ¿no? Además, así como nociones generales de estas neoplasias benignas, vamos a ver que se van a diagnosticar mediante endoscopía quirúrgica o de repente por una polipectomía, ¿no? Bueno, estos leiomiomas, su origen es en el músculo, ¿no? Y son, bueno, nacen de las células intersticiales de Cajal, van a expresar la CD117 y CD34. Lo que hay que saber aquí de estos leiomiomas es que van a darnos unas hemorragias, manifestaciones hemorrágicas, ¿no? Porque reciben irrigación y el tratamiento va a ser lo que es la resección. En el caso de los adenomas, son asintomáticos, ¿no? Están operando y los encuentran.
importante saber que nos va a dar hemorragia y también nos va a dar obstrucción. Y todo depende, ¿no? de la localización. Generalmente se hace una resección segmentaria o de repente si estos adenomas están en mayor cantidad se hace una polipectomía. Siguiente diapositiva, por favor. En los lipomas y hemangiomas es importante saber, los lipomas se presentan en la sexta y séptima década. Generalmente están en el ilion, pero también en el duodeno. Y lo que importa es que producen obstrucción y sangrado por ulceraciones superficiales, ¿no? No son malignos y se trata con extirpación. Los hemangiomas vienen a ser una malformación del desarrollo, ¿no? Van a proliferar estos vasos sanguíneos de las submucosas. ¿Qué nos van a dar los hemangiomas? Nos van a dar una hemorragia intestinal. Se va a detectar mediante una angiografía y una gammagrafía. Pero también se puede utilizar la transiluminación y la palpación intraoperatoria. Como tratamiento, bueno, es la resección del segmento intestinal. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a lo que son las neoplasias malignas, a comparación de las benignas, las neoplasias malignas van a dar signos y síntomas específicos, por así decirlos, ¿no? Como son el dolor, la pérdida de peso, la obstrucción de una infiltración tumoral y adherencias. Vamos a tener lo que es diarrea, tenismo, eliminación de grandes cantidades de moco. Hay hemorragias, por lo cual llevan a la anemia, melena y hematoquesia. No, he olvidado comentarles que en las benignas los síntomas son inespecíficos. Generalmente va a haber un dolor, van a haber sangre oculta en heces, ¿no? Pero acá sí la prueba de Guayaquil es positiva. Hay un orden de frecuencia que vendría a ser el carcinoide, el adenocarcinoma, el linfoma y los TET. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a lo que ya es el síndrome carcinoide maligno, tiene ciertas manifestaciones, ¿no? Como es una rubefacción cutánea, la diarrea, la hepatomegalia, lesiones cardíacas, tiene valvulopatía derecha, también asma. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, acá está la sintomatología que estaba comentando. Y también tiene la expresión de ciertos factores humorales, ¿no? La serotonina, el 5-hidroxitriptofano, el peptido, la sustancia P, las prostaglandinas, el neuropéptido K, la dopamina. Estos factores humorales van a servir para dosarlos tanto en orina y en sangre y poder hacer un diagnóstico. Siguiente diapositiva, por favor. Así como decía, el diagnóstico se hace por las concentraciones urinarias, ¿no? Del 5-hidroxiindolacético, también dosan pruebas séricas de serotonina, sustancia P, utilizan imágenes como la angiografía, la gammagrafía y, bueno, estudios radiológicos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Dentro de este síndrome carcinoide vamos a encontrar lo que es el adenocarcinoma, el linfoma y los tumores de estroma digestivos, que son los TET, ¿no? En los adenocarcinomas generalmente van a estar en el duodeno, ¿no? Nos van a dar cierta sintomatología, como vendría a ser una ictericia, una hemorragia, ¿no? Y lo que es importante en este seminario es que nos van a dar una hemorragia crónica y una obstrucción intestinal. Respecto al linfoma, los síntomas vienen a ser náuseas, cambios del hábito intestinal, pero importante que nos va a dar una perforación y también nos va a dar una hemorragia. Respecto a los tumores de estroma digestivo, vamos a ver que estos tumores de estroma digestivo hacen metástasis, ¿no? En hígado, hueso y pulmón. Pero también, y es importante hacer hincapié que tienen una perforación libre, hemorragia y obstrucción. Hay que corregir eso. Y el tratamiento aquí es una resección, ¿no? Hasta que encontremos un borde negativo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estos son los procedimientos quirúrgicos para el GIST en los duodenos, ¿no? En el duodeno. Depende de qué porción, en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta, si es que lo hemos encontrado en la pared lateral o en la pared medial, ¿no? Por ejemplo, si el GIST es menor a 3 centímetros y lo hemos encontrado en la primera porción, bueno, vamos a resecar con cuña, ¿no? O de repente Billroth.
o una gastroyejunotomía en Y de Roux. Si es en la segunda, vamos a hacer una resección con cuña y un cierre primario, ¿no? Y si es en la tercera, vamos a hacer una resección con cuña, cierre primario, o también se puede utilizar lo que es una duodenoyejunostomía en Y de Roux. Y si es en cuarto, también se utiliza la resección con cuña y una duodenoyejunostomía primaria, ¿no? Si ya es mayor de 3 centímetros, en la primera porción es resección segmentaria, en la segunda utilizamos Whipple, en la tercera utilizamos es Whipple también o resección segmentaria, y en la cuarta porción también es una resección segmentaria más una duodenoyostomía primaria, ¿no? Si ya lo hemos encontrado en la pared medial y es un GIST menor a 3 centímetros, igual utilizamos lo que es una resección con cuña, resección segmentaria más Billroth 1 o una gastroyejunostomía con J. de Roux, ¿no? Si es en la segunda parte, tanto sea en la pared lateral, en la pared medial, menor o mayor a 3 centímetros, utilizamos lo que es Whipple, ¿no? En la tercera parte, igual, tanto sea menor o mayor a 3 centímetros, utilizamos lo que es la técnica de Whipple. Y en la cuarta porción, si es menor de 3 centímetros, utilizamos una resección segmentaria más una duodenoyejunostomía primaria. Si es mayor a 3 centímetros, igual Whipple, y una resección segmentaria más una duodenoyejunostomía primaria, ¿no? Eso como a manera general para ver qué tratamiento quirúrgico y en qué parte del duodeno podría estar ubicado. Sí, eso sería, sí, eso sería todo por mi parte. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Bueno, ya para terminar vamos a ver el manejo rápidamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, nos llega un paciente con sospecha de hemorragia digestiva alta. El manejo inicial será, si el paciente está en shock, reanimación hemodinámica según protocolos locales. Se puede utilizar fluidoterapia vigorosa con cristaloides, por ejemplo, el cloruro de sodio al 0.9% o coloides como la poligelina al 3.5%. Solo se va a realizar transfusión de glóbulos rojos si la hemoglobina es menor a 7 gramos por decilitro en pacientes sin enfermedad cardiovascular. En pacientes con enfermedad cardiovascular, si la hemoglobina es menor a 9 gramos por decilitro. Si el paciente tiene sangrado masivo y inestabilidad hemodinámica persistente luego de la rehidratación que ya hicimos, se realiza una transfusión de glóbulos rojos según sea la necesidad. En pacientes con sospecha de sangrado varicial masivo en el que no se puede realizar una endoscopia rápida, pensamos en colocar una sonda de Sengstaken-Blackmore, la cual es importante, se debe retirar antes de las 24 horas. La sonda es esta que se puede ver acá en pantalla. Siguiente, por favor. Bien. Luego pasamos a realizar el índice de Glasgow-Latchford. Si este es menor o igual a 1, podemos dar de alta sin necesidad de realizar endoscopía y, de ser pertinente, citar por consultorio externo. Ahora, también tenemos que informar al paciente sobre la posibilidad de recurrencia del sangrado y orientarlo sobre las acciones a realizar en dichos casos. Si el score de Glasgow es mayor o igual a 2, brindamos omeprazol. Después, si se sospecha de hemorragia digestiva alta varicial, se brinda profilaxis antibiótica por 7 días. Puede ser ciprofloxacino, ceftriaxona intravenosa o también octreotide. Y después de eso pasamos a realizar la endoscopía. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, eso era el manejo inicial. De manera resumida vamos a ver el manejo especializado. Para realizar la endoscopía se hace durante la permanencia del paciente en unidades críticas o durante su hospitalización. Idealmente antes de las 24 horas por reanimación hemodinámica en todos los pacientes con hemorragia digestiva alta y también idealmente antes de las 12 horas de comenzar la reanimación hemodinámica en pacientes con alta sospecha de sangrado activo, la cual se va a manifestar con inestabilidad hemodinámica. De aquí vamos a tener la hemorragia digestiva alta no varicial y la varicial. Siguiente, por favor. Bien, dentro de la no varicial nos vamos a guiar para saber qué hacer con la clasificación de Forrest. Si es un Forrest 1A, 1B, 2A
o Forest 2B en los que al retirar el coágulo hayan presentado sangrado compatible con Forest 1A, 1B o 2A, el manejo inicial será realizar terapia hemostática endoscópica con terapia dual o terapia térmica con adrenalina. Si el sangrado se detiene, omeprazol y luego realizar seguimiento endoscópico de rutina, ¿no? Y si hay manejo de resangrado, si hay resangrado, el manejo será realizar segunda hemostasia endoscópica. Si el sangrado persiste, en este caso, realizar terapia por radiología intervencionista, embolización o cirugía. Después de eso, se brinda omeprazol también. Si tenemos un Forest 2C o 3, no realizamos hemostasia. Y podemos hacer uso del índice de Full-Rocale, que está aquí, lo pueden ver en pantalla. Y si tiene un puntaje menor o igual a 2, pensamos en dar alta precoz y si el puntaje es mayor a 2, hospitalizamos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Y ya para terminar, la hemorragia digestiva alta varicial, tenemos varices esofágicas y varices gástricas. En el caso de varices esofágicas, el manejo inicial será la ligadura con bandas, la cual va a ser de primera elección, y si las condiciones no lo permiten o no está disponible, usar escleroterapia. Si el sangrado persiste, colocamos la sonda de Sengstaken-Blackmore. Si el sangrado se detiene con la sonda, se puede realizar otra endoscopia con posibilidad de tratamiento hemostático. Si el sangrado se detiene, en este caso, pero vuelve a resangrar, si se encuentra este sangrado activo en la endoscopia, se realiza la ligadura o la escleroterapia. Y si el sangrado persiste, se pasa a realizar TIPS o cirugía. En el caso de varices gástricas, el manejo inicial será el uso de cianoacrilato, y eso va a ser de primera elección. Si el sangrado se detiene, pero posteriormente resangra, realizamos una segunda hemostasia endoscópica y si el sangrado persiste, se realiza TIPS o cirugía. Ahora, en ambos casos, si el sangrado persiste, se realiza TIPS o cirugía. Bien. Eso sería de forma muy rápida y resumida. Siguiente, por favor, el manejo. Bien, estas son las referencias. Siguiente, por favor. Y eso sería todo en cuanto a hemorragia digestiva alta. Bien. Creo que hemos escuchado una disertación correcta de lo que es hemorragia digestiva, con la idea de que nosotros nos familiaricemos con el tema de la mejor forma. Un ratito, a ver, por favor. Entonces, ahora nosotros vamos a tratar de que la hemorragia digestiva, sobre todo cuando nosotros tenemos pacientes que ingresan por emergencia, sean conducidos correctamente y que las intervenciones quirúrgicas que realicemos en pacientes cuyas hemorragias sean incontrolables, las manejemos de la mejor forma. Es importante que recuerden que toda esta innumerable cantidad de conocimientos no sirven de nada si no los aplicamos en la práctica. Y por ende, nosotros tenemos que ser un poquito más acuciosos al momento de evaluar a los pacientes y determinar lo que realmente requiere. Cuando viene en emergencia un paciente chocado, control de funciones vitales, evaluar los signos más importantes, tener criterio al momento de evaluarlos, porque de nada sirve que todos estos conceptos los tengamos en números en la cabeza, pero no los hagamos como debe ser a la hora de la hora. Es por eso que nosotros necesitamos que esto se realice de la mejor forma, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a esquematizar en nuestra cabecita siempre funciones vitales inestables, antecedentes epidemiológicos, clínicos y todo aquello que nos realice la hemorragia digestiva con una posibilidad siempre primero endoscópica y luego al final quirúrgica. ¿Hasta aquí alguna pregunta para los expositores? ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas.
De todas maneras, creo que, Nicole, creo que queda la sesión grabada, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. Repasemos bien, por favor, para el momento del examen. De acá van a venir 5 preguntas. Es importante que las repasen porque de lo que ustedes han expuesto va a salir. Agradezco la participación del grupo, muy buena exposición, tienen buena nota y bueno, no me queda más que agradecer esta jornada muy poco larga que hemos tenido. No sin antes, cuídense mucho y ya nos estamos viendo. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Muy bien, luego. conversamos. Hasta luego. Hasta luego, doctor.